Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos proyectando este PowerPoint con la tercera lección de los libros históricos de Pablo Hoff. El reparto de Canaán. En el bosquejo podemos ver el orden de dividir la tierra y la concesión a 2 tribus y media, la cual pudo ocasionar una guerra civil. Pero seguimos presentando la recompensa especial a Caleb, la heredad principal, recompensa especial a Josué, ciudades especiales y la conclusión. El reparto de Canaán podemos verlo en este apartado donde la primera obra de Josué fue la conquista de Canaán y la segunda fue la repartición de la tierra entre las tribus, ya que él tenía casi alrededor de 90 años y haber estado luchando 7 años por la conquista. Ya no tiene que guerrear más, detuvieron allí lo que quedaba y se dieron cuenta que había mucha tierra por poseer y estimuló a las tribus para que completaran la conquista de sus regiones respectivas. De este lado del monte Nebo, es decir, en la parte oriental, también estaba el monte Hermón más arriba, hacia el norte, donde sus aguas paraban al mar de Galilea. Vemos que de este lado estaban las tribus de Gad, Simeón y la media tribu de Manasés. Y del otro lado repartieron, querido hermano, a las demás tribus, como son Laquis, Gabaón, Jai, Jericó, Ebal, Dotán, Monte Tabor, Sedes y así. Las campañas no limpiaron a Canaán de todos sus habitantes, ni tomaron todas las ciudades por completo. El territorio que los paganos todavía ocupaban estaba en su mayor parte al sur y al norte. La Cefela faltaban dominar a los filisteos. Las ciudades de los jebuseos, es decir, Jerusalén, no formaba parte de esa toma totalmente y permanecía todavía por conquistar parte de ella, hasta la época de David, 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10. Pero hubo un tiempo de descanso después de este reparto, y la tierra descansó, según Josué capítulo 11, verso 23, en el sentido que ya no era necesario hacer campañas mayores. Ahora a cada tribu le quedaba la tarea de someter paulatinamente, gradualmente, al resto de los cananeos en el territorio que le había correspondido en el reparto de Josué. Dice el versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a la distribución de sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Vemos aquí, querido, el mapa, querido hermano, de la parte oriental, Manasés, Gad y Rubén, antes dicho Simeón, pero es Rubén, y vemos el croquis, más o menos, de cómo se repartieron las tribus. Neftalí, Aser, Zabulón, Sacar, Manasés oriental, occidental, Efraín, Benjamín, Dan, Judá y Simeón. Esto pudo ocasionar, querido hermano, una guerra, como he dicho anteriormente. Pero nos damos cuenta de que Josué, ya siendo viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. No dice la edad, pero unos 40 años tenía cuando lo llamó Moisés, otros 40 años en el desierto, y 7 en la conquista tenía casi 90 años, es decir, que quedaba aún tierra por poseer. Los rubeitas, como los de Gad y la media tribu de Manasés, que fue región situada al este del Jordán, debido a que estaban divididas por el río Jordán, las demás tribus fueron llevadas a la cautividad por los asirios en el 734 a.C. y se perdieron según la historia. El primer concilio fue el exilio asirio, que lo produjo Tiglat-Pileser III, y en el 586
finalizó con Sargón II. Salmansar tuvo que ver con el exilio de Judá y Tiglath III en el 722 con el de Samaria y el resto de las tribus del norte. Por lo tanto, podemos hablar algo de la diáspora judía. La diáspora judía usualmente se ha empleado en el término para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel y la posterior dispersión de este pueblo por todo el mundo, extendiéndose su aceptación hasta finales del siglo XIX. Cabe aclarar que la tribu o casa de Judá está conformada también por la tribu de Benjamín. Las 10 tribus restantes son las que forman la casa de Israel. Las 12 tribus entonces se agrupan en 2 casas, la casa de Judá, en la cual se conoce como el pueblo judío, y la casa de Israel, comprendiendo las 10 tribus restantes, que son las que aún están dispersas y desterradas entre las naciones y no lograron conservar sus raíces hebreas. Josué capítulo 14, verso 1 al 4 dice: Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra que Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Josué y el sumo sacerdote Eleazar emplearon el sorteo como método para determinar la región que tocaría cada tribu, capítulo 14, verso 1 y 19, verso 51. Así se permitía, que Jehová los guiara en la distribución de Canaán. En el capítulo 18, del 1 al 10, nos habla de Siloé, o Silo. En el tabernáculo de reunión se convirtieron allí en el centro religioso para Israel. Y concluye con el reparto de Canaán los siguientes pasajes del 21, capítulo 21, 43 al 45. Las palabras de despedida de la muerte de Josué. Cabe destacar aquí, querido hermano, la exhortación y el tema del discurso de Josué. El tema que toca y las exhortaciones tienen que ver con la fidelidad del pueblo hacia Dios, cosa que sabemos que jamás cumplieron. Pero la exhortación a los israelitas tuvieron 4 aspectos, 4 factores: que obedecer a la ley dada por Moisés, no rendir culto a los ídolos, no mezclarse con los cananeos y amar a Dios. Dios había fallado en sus promesas, Dios no había fallado en sus promesas, pero tampoco fallaría en sus fracasos. Exhortó a los israelitas a que arrojaran a los cananeos que habían quedado, capítulo 23, del verso 10. Sabemos que el gobierno era un gobierno teocrático, es decir, que como rey estaba Dios, no tenía nadie por encima de él, pero el gobierno provisorio que Dios había implantado en la conquista y en el reparto eran los ancianos, príncipes, jueces y oficiales. En este último discurso, lo último que habla con su pueblo, que se sepa, fue el recordarle su historia y llevarlos a una renovación del pacto. Un pacto que los llevó a guardar y a ser puesto en el capítulo 24, verso 15, que hacían pacto con el Señor y Jehová Dios le dice a Josué que ratifique eso y que lo haga patente. Como muestra, tuvieron que rendirse y ofrendar todo el pueblo y unirse
unirse en este pacto y estar de acuerdo. Y como última muere Josué a los 110 años. Vemos que las campañas no limpiaron a Canaán de todos sus habitantes, ni tomaron todas las ciudades. El territorio que los paganos todavía ocupaban estaba en su mayor parte al sur y al norte. Recordamos que el capítulo 5 y 6, para matizar bastante, entre la conclusión y lo destacado, vemos que entonces el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, y ellos hablaron a David diciendo: tú entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te reclaman. Es decir, esta es la conclusión de la parte que nos faltaba del capítulo 5 y 6 de Josué. Bueno, hermano, vemos que es muy escueta la lección para que se ajuste al libro de texto de Pablo Hoff, pero en los tests tenemos algunas preguntas más concluentes. Es decir, recordar, ver la lección y matizar. En ella hay notas, despuntes, apuntes de que los tests tienen bastante fluencia. Es decir, que no es difícil de localizar las preguntas, así que te animo, hermano, a que viendo este spot publicitario más que nada, de la misma lección que estamos dando, recuerdes y te entregues a la lección con más capacidad que nunca. Dios te bendiga mucho, hermano, tu hermano Mariano, desde aquí de Lanzarote. Dios te bendiga.